Buenas tardes o buenos días, buenas noches. Mi nombre es Claudia Inquiltupa y voy a informar sobre el tema 1, modelo y simulación en Simulink de la dinámica en lazo abierto de un motor de corriente continua ante un escalón de voltaje o de torque, con y sin considerar el coeficiente de roce mecánico. Ya. Ingresando a MATLAB, uno ingresa a Simulink y una vez ingresado a Simulink hace esta función. Esta es igual que las otras, solo con una diferencia para cada caso. Lo principal que debe tener es la transfunción, el gain y la sumatoria, y para ver la velocidad angular. Y acá está el voltaje, un voltaje escalón, el torque. En otras palabras, lo que estoy graficando, lo que estoy haciendo en Simulink es esto. Esto, por si acaso, es sin considerar el roce. Porque si hubiera el roce acá en la parte de acá de CJ, de la inercia, estaría CJ más B. Así que como nuestro B en este caso, voy a hacer primero con B igual a 0 para los primeros casos, y después los últimos casos van a ser con roce. Así como ven, este está sin roce, este ya está con roce, perdón, sin roce, sin roce, sin roce, con roce. Esa es la interpretación de esto. Ya, la entrada, el CAFI, acá está la LA, RA. Primer caso va a ser sin roce, sin toque y con voltaje. Con estos datos, con LA de 0,5H, RA de 1 ohm, voltaje de 100 volt, CAFI de 0,1 y J de 0,07. Esta es la ecuación general, donde está alfa. Veas igual a corriente de armadura por resistencia de armadura más Kφ por velocidad angular. Como no tengo torque, entonces mi corriente va a ser 0 por esta fórmula. Por lo tanto, la velocidad va a ser PA sobre Kφ. Yo le estoy dando 0,1. En otras palabras, lo que estoy interpretando, este va a ser 0,1 y este va a ser 0,1. En el primer caso va a ser este. Así que 0,1, 0,1. Y con los datos de una resistencia de 1 y de este de 0,5, el LA. Y el J va a ser un 0,07. Acá, el voltaje. Voy a empezar del tiempo 0 con un valor de 100 volts. Y el torque acá tengo que asegurarme que nomás sea 0. No importa en dónde empiezo porque total el 0 no va a tener torque. Así que acá sigue luego por 0, pero no importa. Así que pongo, estos son los tiempos. Por si acaso acá yo puedo buscar el libre roster para colocar esto. Que en otras palabras, este es un scope, este es un step, la sumatoria, los gain y los transfer function, y etc. Así que ya puse esto. En teoría, si yo te estoy dando un voltaje de 100 y un torque de 0 con un Kφ de 0,1, en teoría debería darme esto. B, la velocidad va a ser igual a voltaje de la armadura sobre Kφ, 100 sobre 0,1, que debería ser 1000 radianes por segundo. Así que viendo la velocidad angular exactamente, da 1000 radianes por segundo. Ok, ese es para el caso de sin roce, sin torque y con voltaje. Caso número 2. Sin roce, con torque y sin voltaje. En otras palabras, sin voltaje. ¿Ya? No tiene voltaje,
pero sí tiene un torque de 20. Voy a iniciar de 0 y con un CAFI de 0,1, 0,1. Este es para el caso número 2. Y los mismos datos de LA, el RA con un CAFI de 0,1, un J de 0,07, como lo expliqué en este diagrama, que hay que hacer este diagrama para el sin roce. Así que poniendo a la velocidad angular, que da menos 2000. Ya, ¿por qué da menos 2000? Acá está la explicación. Como el torque es de 20, entonces, y como el CAFI es de 0,1, entonces, y la corriente va a ser 200. Entonces acá, viendo el reemplazo de esta ecuación con respecto a alfa, va a ser 0 es igual a 200 más 0,1 velocidad. Y haciendo resolviendo la ecuación, va a dar negativo. Lo que está diciendo acá es que es una velocidad negativa de menos 2000 radianes por segundo. Ya, acá tengo que explicar lo siguiente. Primero, esta parte, hasta acá, hasta donde está menos 1000. Sin roce, con torque y con voltaje. O sea, con torque y con voltaje, pero sin roce. Ya. A ver. Voy a sacar en el mismo lugar. En el mismo lugar de acá donde se hizo. Ya en el tiempo 0. Con 100. Con un torque de 20. Bien, inicio 0, bien. Y estamos bien. Y da menos 1000. Exactamente, menos 1000 radianes por segundo la velocidad angular. Ahora, lo que quiero explicar a continuación es un análisis que va a estar en la última hoja. Acá. Acá tengo las máquinas. Si mi torque es mayor a 0, mi corriente va a ser mayor a 0. Ahora, si mi corriente es mayor a 0, mi velocidad va a ser 0. Ahora, ¿qué pasa si mi voltaje de armadura es 0? Pero yo tengo un torque negativo. Entonces acá mi corriente va a ser negativa y mi velocidad va a ser positiva. Tal como se interpretó. ¿Eso está bien? Ahora, ¿qué pasa si mi voltaje es 0, pero el torque es positivo? Entonces, por lo tanto, mi corriente de armadura va a ser positivo. Ahora, en este caso, si yo le pongo lo correcto, que está más menos, se debería estar diciendo que el torque va en contra de la velocidad natural del giro del motor. Así que es bajo la velocidad. En otras palabras, por eso es que da negativo. O sea, este caso era de velocidad menos 1000. Debido a que cuando yo coloco esto, va en contra. Es como un torque que se opone a la velocidad del giro natural. En cambio, si yo colocaron más, debería darme en teoría uno acá. Lo pongo ahí. Borro, pongo un más. Ahí estaría diciendo que va a favor del sentido natural. Y ahí ya no da 1000, va a otro valor porque también está el voltaje, etcétera. Pero da positivo. Acá está la explicación. A ver, acá hay otra explicación. Acá estamos con un voltaje de 10, no, 0. De 0. Y, a ver, más o menos debería ser la velocidad negativa. Así que porque de 20 velocidad 10 y acá mi corriente, como mi torque es 20, mi corriente debería ser 200.
200 amperes. Voy manteniendo que la resistencia es 1, que el L a 0,5 y el J a 0,7. Así que debería dar, en este caso, debería dar de menos 1000, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasaría si fuera con un voltaje de 0? Un voltaje de 0. Es lo que estaba explicando acá, qué pasa en los casos que se va al voltaje 0, donde el torque es negativo, o cuando el torque es positivo. Como está acá, más o menos, debería ser negativo. Y da negativo, menos 2000. Tal como en este caso, como explicaba en esta hoja. Menos 2000, está bien. Ahora, como si fueran el más, ahí estaría... No hay voltaje, pero la corriente de la máquina da a un sentido, a un giro, por ejemplo, horario. Entonces, el torque, como no hay voltaje, y si acá yo le pongo más, el torque va a ir en sentido de la máquina, del giro, del eje del motor. Por lo tanto, va a ayudar, va con ella, no se opone. Así que si no se opone, que va con ella, en otras palabras, que va con ella, va en el mismo sentido, debería dar positivo, más 2000. Esto es esta aplicación sobre ese ítem de cuando va con ayuda y cuando va en contra de la velocidad natural del motor. A eso iba esto, por si acaso. Del más al más menos de la sumatoria del torque. Ya. Siguiente caso. Voy a hacer este. Esto acá por si acaso donde está la corriente de la armadura. ¿Vieron? Menos 200. Acá como yo decía, este no es más. Si el torque es más, ahora si fuera menos sería... Sí. Es el más 200. Si va más 200, va aquí. Y acá donde está el menos con la velocidad, está como explicaba eso del café como 0,1, torque es igual a 0,1 por IA. Entonces, como la velocidad es negativa, tengo una corriente positiva, porque mi torque es positivo. Y además va en contra del sentido del motor. Esa es la explicación. Y acá está el valor de mi corriente de armadura. Ya, siguiente caso va a ser con roce. Pero antes de ir a este caso, ¿qué pasaría si el voltaje fuera 0 y el torque 0? En realidad no tendríamos velocidad angular porque tendríamos apagado la máquina. Así que con o sin roce, mientras no haya voltaje y no haya torque, la máquina no funciona. Así que sería que la máquina está apagada. Entonces por lo menos tiene que estar una de las encendida, el voltaje o si no el torque o si no ambas, ya sea con o sin roce. Ya, cuarto caso, con roce, con el coeficiente de roce mecánico y con torque y con voltaje. Vamos a hacer que el roce va a ser 0,4 N por M, o sea 0,4. En lo que tenemos acá tenemos que, en este bloque tenemos que agregarle SJ más 0,4. Y eso está... se quedó un poco pegado el simulín. Acá está. Ahí está el J, JS más B. Entonces, ese va a ser mi roce. Acá estoy considerando el roce. Y acá va a ser con voltaje desde el 0 punto, con un voltaje de 100 volts. Esto por si acaso el sample time es como el margen de precisión. Mientras sea más chiquitito, mayor va a ser más preciso. Pero a la vez si yo le agrego, por ejemplo, 0,0000 varios 0, 1,
se me va a demorar en cargar el Simulink. O sea, voy a tener que esperar, así que yo, si quieren no pueden, no colocan esto, sino como estaban los del principio, que no tenían nada, margen de precisión, y yo acá, ahí, y acá le puse de 0,01. Bueno, no influye mucho, una pequeña diferencia, pero casi nada. Como decía, sin torque con voltaje, perdón. Con roce, sin torque y con voltaje. Ya tenemos de 100 volt con un torque de sin torque está bien, con voltaje ya está bien, del 0 va a empezar y no importa de dónde empieza, total, porque no va a haber torque. La resistencia de 0,1, o sea, CAFI de 0,1, la resistencia con 1 ohm, con los mismos datos del L 0,5, del J 0,07 y con un coeficiente de roce mecánico de 0,4. Lo que ocurre en este caso, al considerar roce, estas son las dos fórmulas generales, pero esta hay que considerar, por ejemplo, esta fórmula, la A, donde está la JSV más el roce por la velocidad es igual a CAFI y A. Este es sin considerar el torque. Si fuera considerando el torque sería otra la fórmula, pero eso se va a explicar más adelante. Ya, mi primera ecuación la voy a despejar en función de IA. IA va a ser esto, que es el despeje de esta primera parte. Ya, mi segunda ecuación general va a ser esta, LSIA más RIA es igual al voltaje de armadura menos CAFI por velocidad. Estas son fórmulas para una máquina CC, considerando el roce y sin torque, considerando el voltaje. Así que proseguimos a... Acá voy a despejar de la segunda ecuación en función de la velocidad. Velocidad para allá, va a ser VA, esta ecuación, la hice a mano. Después con... Prácticamente, esto es pura ecuación, pura tirar lápiz, donde tengo que graficar quiero llegar a esto. La velocidad sobre VA. Ya, yo reemplazo los datos con el CAFI 0,1, CAFI al cuadrado 0,01 y etcétera. Eso me va a dar en forma según los datos que teníamos trabajado. Ahora, yo el VA como es 100, lo voy a multiplicar por acá, para allá, va a ser 100. Por eso que va a ser 20 sobre 7, va a ser 2000 sobre 7. Ahora, ¿por qué se agregó una S? Si primero estamos así, de esto se transforma a esto, pero el VA lo pasé multiplicando para allá y se transformó en un 100 sobre S, porque es una entrada escalón. Entonces, al igual el torque, más adelante con el torque va a pasar lo mismo, va a ser como su valor sobre S. Así que por eso de esto pasó a 100 sobre S, se multiplicó 100 sobre S. Y eso da esta ecuación. Se aplica fracciones parciales, el cual da eso. Después hice la transformada de Laplace, el cual va a ser esto. Acá en la teoría, supuestamente en tiempo igual a 0. Acabo de colocar 0, o sea, L va a 0, va a ser 1, o sea, 24,37 menos 38,628 más 14,256 aproximadamente me tiene que dar 0. De hecho, aproximadamente da 0. En realidad va a dar como un número cercano a 0, pero es válido. Porque igual tenemos que tener en cuenta que la máquina tiene otros factores, por ejemplo, la mantención, por ejemplo, la calidad de cuánto tiempo está trabajando, si lleva 20 años, un ejemplo, tiene factores que varían, pero esto es válido. Entonces la velocidad, cuando el tiempo sea 0, va a ser 0. Ahora, en el infinito debería dar 24,37. O sea, estos se van 0,
0 y solamente queda eso. Ahora lo vamos a comprobar en el Simulink. Ya, a ver, con 100, bien. Acá. Esto 24,37 aproximadamente. Ahora, acá uno puede reemplazar en el tiempo del segundo cuánto va a dar la velocidad. Por ejemplo, en tiempo 1. En un segundo va a tener una velocidad de 19,59 radianes por segundo. Si yo me acerco acá, para ver en el tiempo 1 segundo, acá. Dice, casi está llegando a 20, pero no llega a 20. 19, y algo, más o menos. Ahí está, 19,5, 19,5 y algo. Es un valor que está correcto. Esta es la explicación de sin torque, con voltaje y con roce. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el siguiente caso? Ya, todavía hay roce, pero esta vez solamente hay torque y el voltaje no hay. Entonces lo que tenemos que considerar estas dos ecuaciones. Es lo mismo que la otra, pero miren, acá se agregó el torque. Pues como el otro no estaba el torque, era así. Ya el otro como ahora no hay voltaje, entonces este dice 0 menos Kφ W. ¿Eh? Porque acá está el voltaje, que es 0 menos Kφ W, porque el voltaje en este caso va a ser 0. Y acá se agregó el torque, entonces va a ser Kφ IA menos TL. Y en el otro el TL era 0, así que no se agregó. Lo mismo vamos a hacer despeje de tal de que en función de que entre estas dos ecuaciones, despejar de tal manera que la velocidad pueda después quedar así para hacer fracciones parciales y luego aplicarla a Laplace. Ya. Primero esta ecuación, la escribí primero esta ecuación. LS por IA más RIA es igual a Kφ por velocidad. Por lo tanto, IA va a ser menos Kφ por velocidad sobre LSR. Porque acá factoricé la corriente de armadura. Así que eso lo guardo. Ahora en mi siguiente ecuación se agrego el TL. Así que hice en función acá, factoricé en función de la velocidad, que es igual a... Así está grabando. Por un momento pensé que no estaba grabando. Y... sí, ya. Factoricé en función de la velocidad es igual a J por JSV, JS más B, más esto, que tendríamos, si pasa por acá es menos, entonces pasa por allá más Kφ cuadrado sobre LS más R. Factoricé, hice pura factorización, pero acá como voy a considerar con mi TL que es igual a 10, pero, acuérdense, acá mire, esto va a quedar así, porque eso lo va a pasar para allá, y se va a multiplicar así sin antes de poner los valores. Pero al igual como lo hice en el anterior caso, como el voltaje es un escalón, por eso que se multiplicó por 100 sobre S, acá lo mismo, como el torque también es un escalón, una entrada de escalón, entonces si es 10, este va a ser 10 sobre S. Acá está el negativo, está bien, por la ecuación. Y esto va a ser 0,5, los datos del L, los datos de la resistencia de armadura, los datos de J y la inercia, el roce, el L, el R y el Kφ cuadrado. Pura multiplicación, pura matemática. Así que, una vez haciendo las fracciones parciales y la Laplace, me va a dar la velocidad angular en función del tiempo, me va a dar esto. Así que en t igual a 0, aproximadamente la velocidad debería ser 0. En tiempo en infinito, va a ser menos 24,39025. Y en tiempo en 10 segundos va a dar lo mismo como menos 24,39. Y en 0,5 segundos... acá me equivoqué, un error de...
de 1, que no debía haber puesto 1. Esperen. Esta es la número caso 5. Debería ser este punto. Ya. Este no tiene voltaje. Tiene 10 de torque. Ya, sí. Estamos bien. Ah, me equivoqué. Quiero iniciar de 0 el conteo. Y voy a acercar para hacer el tiempo en 0,5 y en el tiempo de 1 segundo. En 0,5 da menos 29, no sé, menos 23 aproximadamente. Sí, es 0,5. Acá me equivoqué, no era 1, es porque yo estoy haciendo, calculé en velocidad de 0,5 y la velocidad de tiempo de 0,5 segundos me va a dar menos 23, y algo. En todo caso, uno lo puede reemplazar en tiempo en esta fórmula general, que se sacó con la transformada de Laplace, aplicando fracciones parciales, gracias a esta fórmula, con el torque y sin voltaje. Así que eso sería para este caso, con roce. Ahora, finalmente, cuando está el roce, está el torque y está el voltaje. A ver. Lo que tenemos acá, hay que tener de nuevo, tenemos las dos ecuaciones generales, donde está el LSIA más RIA es igual a voltaje de armadura menos Kφ por velocidad. Y acá de nuevo lo mismo, grafiqué en función de la corriente para tener esta fórmula. La voy a guardar para aplicarla más adelante. En la segunda fórmula va a ser esa. Y acá me equivoqué, me faltó una parte. Debía haber escrito JSV más BW. Esta misma fórmula, pero acá. Por eso que después yo graficando, por ejemplo, si acá gráfico va a ser, o sea, fracciono V va a ser JS más B. Y acá estaría bien. Esto voy a bajar ahí. Ahí. Porque eso debería ser así. JS más B por la velocidad. Y acá tengo el Kφ por IA, que el IA que estaba más arriba. IA menos el torque. Acá me equivoqué en el error. Pero eso es lo que quería explicar. Acá la fórmula general. Ese está con torque. Acá se cambia cuando está el torque y el voltaje de armadura va en la primera. BA menos Kφ por velocidad es igual a LSIA más RIA. Esa es la fórmula general para todo. Con rosa. Y JSV más B por W es igual a Kφ IA menos TL. Acá te consideran el roce y también el torque. Y eso debería trasladarse acá. Por eso queda eso. Haciendo la ecuación, como esto ya pasé el IA, ya lo pasé acá. Entonces, grafiqué, fraccioné. Ya, acá por la fracción, para despejar en función de la velocidad angular. Acá mi T le voy a hacer de 5, pero como mencioné, como es entrada de escalón, tiene que ser 5 sobre S. Así que estamos bien, y como el voltaje lo mismo, entrada de escalón va a ser 100 volt sobre S. El torque es 5 Nm sobre S. Estamos bien, estamos graficando todos los puntos, acá están todos los valores. Listo, haciendo la ecuación, haciendo fracciones parciales, luego la Laplace, y me quedaría finalmente esto.
En tiempo igual a 0 debería dar un aproximadamente 0. Y en tiempo al infinito, o a los 10 segundos, también va a dar algo aproximado, 12,19. ¿Cómo lo confirmamos acá? Un torque igual a 5, ya, está bien. El tiempo, bien. Acá tiene que ser 100, bien. Con tiempo 0, bien. Entonces, con los mismos datos, con un cambio de una resistencia de armadura de 1, de un ohm, un L de 0,5, un J de 0,07 y un roce de 0,4. Ya dije las unidades al principio del video y durante el video ya lo expliqué, las unidades de medida, incluso en el PDF que hice a mano. También lo anoté acá, al principio de ahí. Y acá estamos. Así que, a ver. Bien. Al tiempo infinito va a ser 12,1 aproximadamente. Sí, 12,1, 12,2. Se confirmó mi... oh, se confirmó mi valor. El tiempo va a ser acá 0 aproximadamente. Y en el tiempo de 0,4, 0,2 debería ser negativo en el 0,2 segundos, debería ser negativo como un 0, con una velocidad de menos 4,8 aproximadamente. Pero eso se reemplaza acá en la ecuación en tiempo de 0,2, en el tiempo que uno quiere saber en el 0,5 segundos, etc. Con esta fórmula y acá se confirma en la gráfica. Y eso sería todo para esto. ¿Qué más puedo explicar? Esto acá. Por ejemplo, ya en este caso de con un torque de 20, acá no tiene voltaje, no tiene roce, así que voy a hacer un experimento. Por ejemplo, si yo empiezo a los 10 segundos, en teoría, ¿qué pasa si yo no tengo, si yo no, acá, yo no tengo, acá lo que explica que no está funcionando, sino tiene acá en este tiempo, en los 10 segundos, durante los primeros 10 segundos, no hay voltaje y tampoco hay torque. Por eso que es 0, es como si la máquina estuviera apagada. Pero justo yo los 10 segundos, ahí se aplicó el torque que va en sentido contrario, menos 2000, como se explicó anteriormente. Pero ¿qué pasa si yo le agrego un voltaje? ¿Qué pasa con la gráfica? Con el tiempo de que va a empezar, desde que aprendas a colocar el tiempo 0, va a entregar los 100 volts. Pero a los 10 segundos yo le aplico un torque contrario, o sea, le voy a restar a la máquina. Y esto es lo que ocurre acá. Yo estaba, durante los primeros 10 segundos yo apliqué un volt, por lo tanto que por eso que mi velocidad es positiva. Pero después le apliqué un torque tan grande que fue en sentido contrario al giro del motor natural, de su eje. Por eso es la curva. Esta es la interpretación de esta curva. Voltaje y después cuando le apliqué el torque. Un torque muy grande. ¿Y qué pasa con la corriente? A ver, estos son los cambios bruscos de la corriente entre el voltaje y después con el torque. Son cambios bruscos. Y así yo puedo seguir experimentando con todos los casos. ¿Qué pasa a los 10 segundos cuando le aplico un voltaje o un torque? Y para eso estaba, como lo expliqué anteriormente, esta imagen. Así que eso sería todo para el tema número 1, modelo y simulación de simulín dinámica de absorbimiento de un motor DCC ante un escalón de voltaje o torque con y sin considerar el coeficiente de roce mecánico. Y eso sería la tarea. Y acá donde elegí donde saqué el escalón, la sumatoria, KF.
pero no, generalmente no lo puse al principio del video porque hay a veces que se me traba el MATLAB, se pone así, así que prefiero evitar esos problemas para hacerlo en el final. Pero cuando cargue, ahí está. Yo pongo acá los busco, el scope, el gate, etc. O sea, lo que yo usé fue el scope, el zoom, el gain, transfer function y stick. Eso usé para hacer toda esta, para hacer las interpretaciones. Así que eso sería todo. Me despido. Espero que haya servido el video. Buenas noches.